Muy buenos días, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este día maravilloso en que estamos aquí reunidos a través de la página de Facebook de la Iglesia del Pacto Vida Nueva. Gracias a nuestro hermano Edgar por este tiempo de alabanza, este tiempo de exaltación a nuestro Rey y Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes un tema un poco diferente. Le he puesto un título: Olivas machacadas por el Señor. Un título un poco sugestivo, ¿verdad? Pero Dios tiene trato con su pueblo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dios tiene trato con nuestra vida y por eso le he puesto este título: Olivas machacadas por el Señor. Hay tres vegetales que son mencionados en la Biblia, cuya característica de excelencia y cuyas bondades son mencionadas en cada paso de las Sagradas Escrituras. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento escuchamos mencionar a estos tres vegetales, y ellos son el trigo, la vid y el olivo. De los tres quiero compartir en esta mañana la excelencia del olivo, de donde se extrae el aceite bíblico, o sea, el aceite puro de olivas machacadas. Pero para que ese producto pueda existir, es necesario que las olivas sean machacadas, sean entradas en un proceso de trituración, y tiene que desaparecer la oliva en sí mismo para que aparezca ¿qué? El aceite. Dice aquí la Escritura, si usted puede venir conmigo a la palabra del Señor, a Éxodo capítulo 20, versículo 20 y 21, perdón. Éxodo 20, 20 y 21. Dice así la Escritura: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Mire, esta aceite de olivas tenía múltiples usos en el pueblo de Dios. Uno de ellos era que para alumbrar en la casa del Señor. Dice que se prendían las lámparas y el combustible no era la gasolina, no era el petróleo, sino era el aceite puro de oliva machacada. Y con eso era alumbrado el lugar santo, donde estaba la presencia del Señor. Se prendían en la tarde y toda la noche estaba alumbrando ahí en la casa del Señor. Pero también el aceite era para ungir. Con el aceite se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes y se ungía a los reyes de Israel. Y ese aceite era un aceite perfumado, era un aceite exquisito que tenía un tratamiento muy, muy especial. El aceite también era utilizado con fines en la casa de Dios para ungir a los enfermos. Y hasta la actualidad, el pueblo de Dios sigue utilizando para ungir a los enfermos, para que venga sobre ellos la sanidad. Y este aceite era para el consumo diario en la alimentación. Ahí no había que el aceite de girasol, que el aceite de palma. Todos esos aceites no tienen comparación con la bondad, con la excelencia del aceite de oliva. Por eso yo en esta mañana le animo para que usted pueda hacer uso de este aceite en su mesa, porque es lo mejor, aunque es un poco caro, pero inclusive tiene muchas funciones terapéuticas el aceite de oliva. Ahora bien, toda oliva destinada a dar aceite debe de pasar de forma ineludible por un proceso de carácter mecánico. Es decir, que tenía que ser llevado las olivas seleccionadas a un lugar donde había una prensa. Ahí era sometido en un riguroso tratamiento de refinación
de machacamiento y trituración severa, para que destile de esa manera el portentoso producto del aceite puro de olivas. Esto, como dije antes, tenía propiedades alimenticias, medicinales, cosméticas, terapéuticas y también industriales, ya que sirven para la producción de energía y la producción de jabones. Ahora, similarmente, el hombre es una oliva. Yo le quiero decir en esta mañana que usted es una oliva del Señor. ¿Qué necesita morir para convertirse en una nueva criatura? La oliva desaparece para que el aceite viva. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Pero aún como hijos de Dios nosotros, renacidos por el Espíritu Santo, para que podamos servir a los propósitos de Dios, no tiene más remedio que pasar por la prensa de los tratos de Dios. ¿Cuántos creemos que Dios tiene tratos con nuestra vida? Amén. Dios tiene tratos con mi vida. Dios tiene tratos con tu vida. Y ese proceso es un proceso de perfeccionamiento. Hasta el último día de nuestras vidas vamos a pasar por ese proceso, aunque usted quiera evitarlo. Usted quiera pasarse por otro camino. Es que nos gusta la comodidad, nos gusta la complacencia, nos gusta la autogratificación, ¿verdad? Nos gustan muchas cosas que no nos convienen. Pero Dios nos vuelve al camino. ¿Cuánto decimos amén? En esta mañana el Señor quiere hacer volver nuestra mente, nuestro corazón al camino de Él, que son los tratos de Dios. Los tratos muchas veces duros de Dios. ¿Pero por qué? Porque Él en nosotros está formando el carácter. Y lo que más importante en la vida del cristiano es el carácter. Porque ese carácter tiene que ser, de ese carácter débil, debe transformarse en un carácter fuerte. Porque el carácter fuerte es el carácter de Cristo. ¿Cuántos saben eso? ¿Amén? Amén. No, el carácter de Cristo es allá nuestra meta. Por eso yo le digo en esta mañana, déjese triturar y déjese machacar por el Señor, para que el aceite de la unción destile desde su corazón. Usted sea un hombre ungido, una mujer ungida. Pero si usted trata de evitar los tratos de Dios, usted quiere obviar los tratos de Dios, y usted decide vivir esa vida de autocomplacencia y esa vida de autogratificación, esa vida lejos de los planes y propósitos de Dios, entonces Dios no te va a utilizar. Dios utiliza solamente a aquellos que deciden pasar por la prensa. ¿Cuándo decimos amén? Mire, todos esos tratos de Dios como olivos del Señor ha ocurrido desde la antigüedad. Dios trató con Noé, Dios trató con Abraham, con Jacob, con Moisés. Dios trató con David, con Ana, con Esther, con Job. Los tratos de Dios fueron muy duros con ellos. Aún más con el Señor Jesús, quien tuvo que ir a la cruz por amor a nosotros. Con los apóstoles, con el apóstol Pablo. Pablo dijo, yo he tenido que padecer mucho por la causa del Señor. Y Jesús cuando lo llamó, dijo, este va a sufrir mucho por mi causa. Yo le digo, ¿cuánto tú has sufrido por la causa del Señor? ¿O tu vida cristiana ha sido una vida light? Ahora los cristianos queremos ser light, todo suave. Pero no, tú si eres una oliva machacada, Dios va a tratar contigo, con tu corazón. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Abraham, quien se convirtió en el padre de la fe, ese ejemplo de oliva machacada, pasó por un proceso de refinación y perfeccionamiento. Por ejemplo, vamos a ir a Génesis. Yo quisiera que usted vaya a su Biblia, al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Yo digo en esta mañana, cuando Abraham vivía en Ur, al revés, cuando Abraham vivía en Ur, allá en la tierra de los caldeos, allá donde estaba la cuna de la cultura de ese tiempo, donde era la cuna de la civilización antigua, porque de la civilización antigua de la que primero se habla en la historia universal es de los babilonios, es la cultura más antigua. Ellos eran una cultura muy próspera y ahí vivía Abraham. Y dice la Biblia
en el capítulo 12 de Génesis 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y te mostraré y te haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y termina diciendo, y se fue Abraham como Jehová le dijo. O sea, Abraham estaba bien, vivía en un lugar muy próspero. Abraham vivía en la cuna de la civilización, en la metrópolis, vivía en Nueva York, estaba bien cómodo. Quizás muchos de nosotros estábamos muy cómodos antes. Amén, amén. Pero los tratos de Dios es que nos sacó de ese lugar. Aleluya. ¿Cuánto podemos reconocer en esta mañana? Amén. Pero ¿por qué? Porque tú eres un olivo escogido por Dios. Porque Él ha tenido un trato y está teniendo un trato contigo de perfeccionamiento. Y dice la Biblia que al mandato del Señor, al llamado de Dios, ¿verdad? Dejó la cuna de la prosperidad, ¿verdad? Dice que en ese tiempo la Ur de los Caldeos tenían o adoraban ellos a los dioses del agua, el cielo, la tierra y el mar. Y adoraban muchos dioses. Esos eran sociedades que politeístas, donde ellos adoraban una infinidad de dioses. Y Abraham salió para aprender a adorar a un solo Dios, todopoderoso, vivo y verdadero, que tiene el control del universo. Saben ustedes que Abraham inició la adoración al único Dios verdadero. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque a partir de Abraham nacen ¿qué? Las tres religiones monoteístas, que es la religión judía, que cree en la existencia de un solo Dios. La religión cristiana, que creemos en la existencia de un solo Dios, nuestro Padre Celestial. Y también en este caso, que creen los árabes, que tienen igual la religión que ellos creen en un solo, el Islam, que creen en la existencia de un solo Dios. Todos los demás pueblos creen en muchos dioses. Es más, hay naciones como la India, que tienen más de 1000 dioses. Pero nosotros creemos en nuestro Padre Celestial, que Él es el único que tiene todo el poder, que Él tiene toda la sabiduría, que Él es inmortal, que Él es invisible, que Él es el único sabio y buen Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, él como oliva machacada, tuvo que dejar eso. Y saben, hermanos, no tuvo que viajar 2 días ni 3 días. Tuvo que viajar varios años para llegar a la tierra que Dios le prometió. Dice la Biblia que él salió sin saber a dónde iba. Él no conocía dónde tenía que ir. Pero todo eso hace que en Abraham fluya ¿qué? Estos tratos de Dios, que fluya en él la fe y la obediencia. Por eso, como decíamos antes en el tiempo de la alabanza, la verdadera adoración es la obediencia. La obediencia a sus mandamientos, a los mandamientos de Dios. Si tú dices que eres cristiano y no estás obedeciendo los mandamientos de Cristo ni de Dios, en realidad todavía no lo eres como Dios quiere que tú seas. ¿Por qué? Porque Él quiere que fluya en ti ese aceite de ¿qué? De la fe obediente, de la fe que se demuestra por la obediencia a los mandamientos de Dios, a los mandamientos de Cristo. Ahora, es interesante también que como oliva machacada, Abraham también él fue machacado por la belleza de Sara y la reprensión de Faraón. ¿Cómo es eso, pastor? Que Abraham fue machacado por la belleza de Sara y la reprensión de Faraón. Veamos en Génesis capítulo 12 mismo, versículo 10 en adelante. Dice así: hubo entonces hambre en la tierra
y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: ella es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa de ti, y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo Abraham bien por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, sanas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión para tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Qué le parece esta historia de Abraham? Este es un lado oscuro de la vida de Abraham. Entregando a su mujer, negándola para beneficio propio. Entonces vemos nosotros, hermanos, que Dios tuvo trato con Abraham, porque él era una persona que era dado a la mentira. Y así muchas veces hay cristianos que mentimos con tanta facilidad para sacar beneficios, para sacar provecho, para obtener esas cosas. Y Abraham hizo eso, imagínense, increíble. Un hombre de Dios haciendo esas cosas. Pero es que estamos en un proceso, hermano. Tú y yo estamos en un proceso. Y no podemos nosotros seguir así, sino que tenemos que realmente ser íntegros y verdaderos. Y yo creo que en este trato que Dios tuvo a Abraham, durísimo, porque casi pierde su esposa, casi pierde su familia, y lo perdía todo Abraham. Yo creo que Dios fue el que lo cuidó a Abraham, ¿verdad, hermanos? Amén. Imagínense, primera cosa que dura para Abraham fue la gran hambre que vino una sequía sobre la tierra, y él no tuvo otra opción de ir a Egipto, porque en Egipto había todo, porque sabemos nosotros que el río Nilo es un río que da sobrevivencia a miles, a millones de personas, porque ese río tiene aguas, muchas aguas y aguas que fertilizan los campos. Entonces en Egipto no faltaba comida, todo el mundo corrió para allá, y Egipto representa el mundo. Para el cristiano, en la Biblia, Egipto representa el mundo y Faraón representa a Satanás. Y a veces nosotros corremos para que el mundo nos ayude, ¿verdad? Y vamos mintiendo, y vamos diciendo mentiras. Y eso fue el lado oscuro de Abraham, y Dios, a través de ese trato con él, Dios estaba cambiando su corazón. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero es interesante también que cuando Abraham estaba caminando a Egipto, dice que se dio cuenta que su mujer era hermosa. O sea, antes no se había dado cuenta, y ahora sí se da cuenta. O sea, como que ahora sí ve que Dios le había bendecido con una mujer. Era hermosa en todo aspecto, yo digo, físico, espiritual, una mujer de un carácter maravilloso. Y cuando él dice eso, bueno, me la van a quitar a mi mujer, y la única manera para que me la quiten es que quede viuda. En ese tiempo conocían las leyes de Dios, miren. Decía, la única manera de casarse es que quede viuda. Y dice, lo que van a hacer es me van a matar a mí, quedarás viuda y listo, ¿verdad? Pero para que no me maten a mí, di que eres mi hermano. Ahora digo, ¿Sara hizo bien o hizo mal al decir que él era hermano de ella? Hizo mal, pero ella se sometió a su marido. Ella se sometió a su esposo.
En ese tiempo el sometimiento era tal que ella tenía que decir todo lo que su esposo le decía. O sea, no fue culpa de Sara, fue culpa de Abraham. Abraham la obligó, ¿no? Por eso la Biblia dice, hermano, que tú eres cabeza de tu hogar, ¿no? Y todo lo que pasa en tu hogar tú eres responsable. Dios nos va a dar a llamar cuenta a quién, al varón, no a la mujer. No podemos decirle a Dios, es que mi esposa me dijo. No podemos decir, es que mi esposa me hizo fallar. No, no, no. Tú eres el que tiene que tomar la decisión. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dios quiere que tú seas el que lidere tu familia, lidere tu hogar. Y tú un día te vas a presentar y darás cuenta a Dios de tu esposa y de tus hijos. Ahora bien, dice la Biblia que como la alababan de la belleza de Sara, la alababa Faraón y la alababan los príncipes, ¿verdad? Entonces él fue y le dijo, bueno, yo quiero que tu hermana venga a mi casa. Y Abraham le dijo, está bien, que vaya nomás mi hermanita, que vaya a tu casa, ¿verdad? Y dice que comenzaron a venir plagas. Las plagas son sinónimos de juicios de Dios. Y yo creo que esto que ha venido sobre el mundo es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios porque Dios ha hecho que las familias a través de este juicio se unan y que los hombres se dediquen a sus esposas. Ya dejen de mirar afuera, dejemos de mirar afuera y miremos hacia adentro. Valoremos lo que tenemos en casa. Pero si después de estos juicios que vienen volvamos a lo mismo, ahí sí los juicios de Dios serían mayores. Por eso yo creo lo que dice la Biblia, hermano, que estamos en principio de dolores. Y que lo que viene va a ser peor. La gran tribulación que se viene va a ser peor de lo que estamos pasando ahora. Por eso ahora en este tiempo, los tratos de Dios que ha tenido con nosotros es para que aprendamos verdaderamente la fidelidad hacia nuestras esposas. Nosotros los hombres hacia nuestras esposas y las esposas también hacia los varones. Que cuidemos lo que es el matrimonio, que cuidemos lo que es la familia, que es la verdadera fidelidad. Yo digo la fidelidad y la integridad física y la del corazón, porque la Biblia dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y eso, por eso Dios manda plagas. Dice la Biblia que vinieron plagas. O sea, Faraón le fue mal y Faraón se dio cuenta y dice, por alguna razón me está pasando esto. Y era porque él estaba metiéndose con una mujer casada. Eso se ha vuelto muy común en este tiempo. Es algo que las mismas autoridades lo están solapando y le han puesto un visto bueno. ¿Sabe por qué? Por la cantidad de moteles que hay, pues. La cantidad de moteles que hay en esto alrededor. Porque las mismas autoridades han dicho que funcionen los moteles para que vayan los hombres ahí a cometer adulterio. Por eso tenemos que salir, hermano. Tenemos que salir de Ur de los Caldeos. Tenemos que salir de esa civilización, de esa cultura. Tenemos que salir de esa manera de pensar. Dios está tratándonos a nosotros como divas machacadas. Esos tratos de Dios, ¿para qué? Para que llegamos a ser ese pueblo de Dios, que demos fruto para Él. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Que produzcamos ese aceite puro de olivas, ¿verdad? Ese aceite de obediencia. Yo en esta mañana quiero decir, Abraham salió de ahí avergonzado, ¿verdad? Salió con la cabeza baja. Porque dice la Biblia que lo va a reprender. Faraón lo reprende a Abraham, en vez de que Abraham lo haya reprendido a Faraón. Y Faraón ahí nunca pudo predicar, ahí nunca pudo él testificar. ¿Por qué? Porque él estaba actuando bajo la mentira, bajo el engaño. Y dice aquí en la Escritura que le dice Faraón a Abraham, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer?
Y ahora pues, sale de aquí, tómala y vete. ¿A usted le gustaría que le digan eso? A nadie, creo. A nadie nos gusta que nos reprendan. Pero yo creo que Abraham aprendió de esa lección. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Abraham aprendió de esa lección y nosotros tenemos que aprender de las lecciones, de los tratos de Dios con nosotros. Hoy yo te animo, hermano, a que seas humilde delante de Dios, que dejes que Dios trate con tu corazón, que este ejemplo de Abraham, ¿verdad?, que vemos en él, es un hombre que llegó a ser el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham aprendió de los tratos de Dios. Abraham fue perfeccionado en los tratos de Dios. Abraham no era un hombre perfecto, como tú y yo no somos perfectos, pero tenemos que ir aprendiendo de los tratos de Dios. Y Abraham es el llamado el padre de la fe, o sea, el padre de todos los creyentes, porque él tuvo una transformación, porque de él fluyó ese aceite de la obediencia, de la adoración, de la humildad, del cambio. Él tuvo que pasar por muchas pruebas y aflicciones. Abraham pasó por un proceso de refinamiento, muchos conflictos para ser perfeccionado. Dice el salmista en el Salmo 34, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Quizás dices tú, hermano, he pasado por tantas situaciones críticas, malas, pero Dios va a hacer que eso sea para bien. Ahora no vemos lo bueno, porque estamos en el proceso, pero cuando pasemos el proceso veremos lo bueno que han sido los tratos de Dios, porque van a fluir en ese aceite en ese aceite de la obediencia, una vez más, en ese aceite de la fe, en ese aceite purísimo de la integridad, en ese aceite purísimo de la verdad, en ese aceite purísimo del dominio propio, del perdón, en ese aceite purísimo del temor a Dios, de la misericordia. Hoy como cristianos tenemos que vernos como olivos. Amén. Amén. Yo quiero que hoy te veas como olivo, hermana, que te veas como un olivo de Dios. Que tú necesitas ser machacado para que la unción fluya de ti. Los tratos de Dios hagan que fluyan en ti lo que Dios quiere evidenciar en tu vida. Hoy te invito a que vengas ante el Señor y le digas a Él: gracias por el proceso, gracias por ese proceso de cambio, ese proceso de refinamiento. Yo quiero glorificarte en la tierra y quiero que mi vida sea un reflejo de tu gracia, de tu poder, que sea un reflejo de tu amor, que sea un reflejo de Cristo. Yo reconozco en esta mañana delante de ustedes que todavía hay imperfecciones en mi vida, que todavía necesito esos tratos de Dios con mi vida, y que aún las aflicciones más duras que podría pasar en esta tierra, el Señor me va a hacer de que yo pueda ser perfeccionado. No hay prueba que Dios no lo utilice para bien mismo de nosotros. No hay aflicción que Dios lo utilice para un futuro mejor. Y yo creo en esa palabra que dice que habrá un final para el hombre de bien. Que habrá un final feliz para el creyente. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que te invito en esta mañana que no pierdas la esperanza, que tu fe no decaiga, que tu fe no te falte, que tú sigas confiando en Dios,
en medio de los tratos que Él tiene contigo, y que tú produzcas ese aceite de la gracia, de la unción, del amor, de la fe, ese aceite de Dios, que tu vida fluya para bendición de muchos. Amén. Amén. Para bendición de muchos, de todos los que están a tu alrededor. Hoy le invito, una vez más, le invito en esta mañana a humillarse delante del trono de la gracia. Le invito en esta mañana para que Él haga lo que tiene que hacer en su vida. Él es el Dios que tiene el poder para cambiarnos, para disciplinarnos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros somos tus olivos y tú eres, Señor, el que nos refina, el que nos purifica. Tú eres el que extrae de nosotros a través de la prensa, de las pruebas, de las aflicciones, de todas las cosas, Señor, de los tratos que tienes con nosotros para perfeccionarnos, para que de nosotros pueda salir ese aceite que glorifique y que honre tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a avanzar, ayúdanos, Señor, a fluir en medio de la dificultad, en medio de las presiones, en medio de las pruebas que yo y mis hermanos y mis hermanas estamos pasando. Que tú te glorifiques, Señor, y que nosotros podamos, Señor, vivir en esa verdad, en esa integridad, en esa justicia, Señor. Que de nuestra boca no salga ninguna palabra de mentira, ninguna palabra de engaño, ninguna palabra de falsedad, ninguna palabra, Señor, que no glorifique tu nombre. Que nosotros podamos realmente ser esos olivos que dan a ti honra, gloria, alabanza y honor. Gracias.